Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es la doctora Clara Marín, diplomada europea en avicultura. Se licenció en veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España. Obtuvo su doctorado europeo en ciencias veterinarias en la misma universidad. Su actividad de investigadora se inició en 2005 con la obtención de una beca de doctorado otorgada por la Dirección General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería. La tesis doctoral fue defendida con mención europea en la Universidad Cardenal Herrera con la calificación sobresaliente cum laude. Realizó estancias de investigación en el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de la Agencia de Laboratorios Veterinarios y Sanidad Animal en Reino Unido. En la actualidad, la doctora Marín Orenga es profesora titular del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Veterinaria General y Ciencia y Tecnología de Productos Alimenticios de la Universidad Cardenal de Herrera. Posee una amplia formación científica cuyas principales líneas de investigación abarcan el estudio de la epidemiología de Salmonella y Campylobacter en el sector avícola, habiendo también investigado la epidemiología de ambas bacterias en el sector porcino y animales silvestres. Durante su carrera científica ha participado en proyectos europeos H2020, 2 proyectos nacionales y más de 24 convenciones de investigación y desarrollo, con empresas ganaderas y principalmente avícolas. De la participación en esos proyectos se han derivado 35 artículos científicos internacionales de divulgación en 3 libros y 7 capítulos de libros. Es diplomada europea del Colegio Europeo de Ciencias Veterinarias Avícolas y presidenta del Comité Educativo del mismo Colegio Europeo desde el año 2016. Ha sido supervisora de 8 tesis doctorales. Bienvenidos a nuestro webinar. Campylobacter y Salmonella, principales bacterias zoonóticas de importancia en el sector avícola. Buenos días a todos los compañeros que nos acompañan desde la otra parte del charco. Aquí ya es la tarde, bastante entrada, y en principio quería antes de empezar agradecer a todos los compañeros de Norel Animal Nutrition por haberme invitado a estar hoy aquí con todos ustedes, compartiendo lo que hacemos realmente en nuestro día a día. Pues desde que empecé en este mundo de la avicultura, especialmente del control de enfermedades infecciosas, y es trabajar con Salmonella y Campylobacter, principalmente a nivel de campo. Y es lo que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, para empezar, si les parece bien, voy a compartir la pantalla. Que imagino ahora ya estarán viendo, ¿verdad? La presentación a pantalla completa. Bueno, y como pueden ver, y como bien ha comentado nuestros compañeros de Norel, se titula Campylobacter y Salmonella, principales bacterias zoonóticas de importancia en el sector avícola.
Dejo esta primera diapositiva porque pueden ver al final de todo que está apuntado mi email, el email que es clara.marin@uchcu.es. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta presentación, que será alrededor de 45 minutos, vamos a estar pues compartiendo con ustedes nuestra humilde experiencia a nivel de campo en el control de ambas bacterias, que como ustedes bien saben, y ahora repasaremos, tienen una gran importancia por el impacto que tienen en salud pública, por un lado, y como consecuencia el impacto económico que eso tiene en nuestro sector, el sector avícola. Sé que ustedes son un público muy variado, ¿verdad? Y nuestro sector es un sector grande, por eso voy a intentar dar unas pinceladas de nuestros principales resultados a nivel de todo el ciclo productivo, desde la propia incubadora hasta el matadero. Si alguno de ustedes, por su trabajo diario, está más interesado en una parte en particular, pues al final de la presentación no duden en preguntarme todo aquello que necesiten saber, o bien, como les he dado este email que les comentaba antes, simplemente escríbanme y de verdad que consulten todo aquello que puedan creer interesante o necesiten profundizar más sin ningún tipo de problema. A continuación, vamos a empezar con la presentación. Como todos ustedes saben, Campylobacter y Salmonella son la principal causa de gastroenteritis bacteriana aguda producida en el hombre y causada por el consumo de alimentos de origen animal. Esta es especialmente importante en niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Por todo ello, la política en seguridad alimentaria recomienda el control de ambas bacterias desde la granja hasta la mesa, ya que si no trabaja toda la cadena alimentaria de forma conjunta, se puede romper en cualquier momento esta seguridad alimentaria y lo que sucedería es un brote con el consecuente impacto que esto tiene en el consumidor. Oyen una noticia, aún más está ligada al sector avícola, como todos saben, y de repente ¡fum!, caen las ventas en picado y a lo mejor ha sido simplemente algo sin importancia, pero como todos saben, tiene muchísima repercusión cuando sobre todo el sector avícola se trata. ¿Cuáles son los dos principales puntos a controlar para poder controlar ambas bacterias? La granja y el matadero. Van a ser los lugares clave, aunque como decíamos antes, cualquier punto de toda la cadena alimentaria va a tener una relevancia muy especial. Como ustedes ya saben, Campylobacter y Salmonella son dos bacterias de las que se infravalora realmente, o sea, se infradiagnostica, por decirlo mejor, ya que solo se confirman 1 de cada 30 casos que se calcula aproximadamente. Aún así, se dice que cada año 96 millones de casos de campylobacteriosis y 20 millones de casos de salmonelosis se dan a lo largo de todo el mundo, siendo Campylobacter el número 1 en casos individuales que tienen lugar, mientras que Salmonella es la número 1 en brotes. Cuando se da un brote, un comedor colectivo, una boda, un bautizo, celebraciones de este tipo, no enferma solo una persona, caen gran números de personas enfermos por una gastroenteritis grave. Eso es por Salmonella. Y cuando son casos individuales de personas que enferman y están unos días en su casa con unas diarreas o son personas individuales, este hecho suele ser campylobacteriosis. Recuerden además que Campylobacter afecta al ser humano, pero no a las aves, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fuerte sintomatología en el ser humano, pero no en las aves. Por eso, si queremos saber si tenemos Campylobacter y dónde la tenemos que ir a buscarla. No la vamos a encontrar en un simple muestreo o una observación de sintomatología clínica. A diferencia de esto, Salmonella hay dos grandes grupos, lo que serían las tifoideas y los que serían las paratifoideas. En el caso de las tifoideas, todos saben que es la que engloba Puyorum y Gallinarum y que produce una fuerte sintomatología en nuestras aves. Mientras que las paratifoideas, aquellas cuyo serotipo más importante es Salmonella enteritidis, son aquellas salmonelas que producen sintomatología en el hombre. Sin embargo, no produce ningún tipo de sintomatología en nuestras aves. Por eso, al igual que Campylobacter, si queremos encontrarla, tenemos que ir a buscarla. Y estas son en las que nos vamos a centrar durante nuestra charla de hoy. En cuanto a la legislación se refiere, Campylobacter durante muchos años ha estado sujeta a objeto de vigilancia, pero no a un plan estricto de control. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, son muchos casos,
pero son aislados, entonces no tienen una trascendencia mediática lo suficientemente importante como para durante muchos años haber sido controlada. Por eso siempre ha estado vigilada, y eso significa que si se aísla algún caso se registre y se informe a la autoridad competente, pero sin más trascendencia jurídica. Sin embargo, desde el año 2018, fíjense, hace apenas 2 años, enero de 2018, ya se estableció el primer plan, en este caso europeo, de control de Campylobacter. En este caso a nivel del sector avícola, por supuesto. En este caso no era un control de positivo o negativo, sino un control de cómo de contaminado estaban los lotes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se dice que un lote que tiene una contaminación por debajo de las 1000 unidades formadoras de colonia no suponen un problema para la salud pública. Mientras que si se está por encima de las 1000 unidades formadoras de colonia, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ese lote debe ser rechazado y no puede ir al consumo humano. ¿Por qué? Porque sí que es un peligro para la salud humana. Sin embargo, todos sabemos que la carne de ave se cocina muy bien y por lo tanto que el ser humano llegue a infectarse puede suceder, pero con una buena manipulación de los alimentos realmente es más complicado, mucho más que complicado que con salmonela. ¿Y cómo conseguimos controlar esta bacteria? Pues ya veremos a lo largo de esta presentación que como para salmonela prácticamente es un buen manejo, limpieza y desinfección, buenas herramientas de alimentación y, por desgracia, aún no tenemos una vacuna 100% eficaz para Campylobacter. Por lo tanto, es lo único que nos falta para poder tener un control completo de la enfermedad humana. Por supuesto, como Campylobacter se controla a nivel de matadero, cogiendo muestras de piel de cuello, hay que extremar especialmente el manejo en esta fase del procesado, ya que cualquier rotura de paquete intestinal puede llevar a una contaminación de la piel de cuello y, por lo tanto, a un descarte del lote del que estamos en ese momento investigando. En cuanto a salmonela, la normativa es muchísimo más estricta. Se indica que es ausencia total de salmonela en las explotaciones avícolas, tanto en heces de los animales como en el polvo de las explotaciones. Y dirán, ¿me está diciendo que si me sale un positivo en el polvo que se acumula en la explotación, me van a sacrificar a todos los animales? Sí, en Europa hemos llegado a ese punto, ¿de acuerdo? A que con un solo positivo en el polvo que hay dentro de la nave de la explotación, ya que en el polvo se acumula la salmonela y aguanta durante muchísimo tiempo, por eso van a por la muestra de polvo, se debería sacrificar todos los lotes. En el caso de las reproductoras positivas también deben sacrificarse, así como de los broilers, pero en las ponedoras a nivel europeo se pueden hacer 2 cosas. O bien aguantarlas vivas y pasteurizar el huevo derivado, con la pérdida económica que eso supone, o sacrificarlos también, igual que en el caso de reproductoras y broilers, limpiar y desinfectar bien la nave y empezar de nuevo. A diferencia de Campylobacter, como veremos más hacia adelante, salmonela aguanta muy bien en el medio ambiente, pero por suerte tenemos otra parte que es la vacunación, que junto con las herramientas alimentarias, una profunda limpieza y desinfección y un buen manejo a nivel de campo, hacen que hoy por hoy sea una bacteria muy controlada. Sin embargo, a pesar de estos programas de control que acabamos de ver, 15 años después de que se estableciera este plan europeo, en este caso nacional, porque voy a hablarles de nuestra experiencia en España, ¿no? Pero de control de salmonela, la bacteria sigue siendo una de las principales preocupaciones del sector avícola industrializado. Por ello, voy a describir muy rápidamente cuál es la situación que tenemos en este momento. Fíjense que en Europa los últimos datos publicados son que la número 1 causante de casos gastrointestinales severos en el ser humano por consumo de alimentos de origen animal es la campilobacteriosis, con más de 240.000 casos, y siendo la carne de pollo la principal vía de infección humana. En segundo lugar estaría salmonela. Fíjense que aun y llevando 15 años luchando de una forma muy estricta y muy dura contra esta bacteria, siguen habiendo más de 90.000 casos al año en Europa. Y sigue siendo los huevos de ave, de gallina ponedora, la principal vía de transmisión de la enfermedad en el ser humano. Fíjense que ya por detrás de la salmonelosis hay otras como Escherichia coli, como Yersinia, Listeria, pero ya están muchísimo más lejos de Campylobacter y de salmonela.
Dentro de las principales especies que nos dan problemas en avicultura, en Campylobacter, sería Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Es raro que encuentren ninguna otra especie relacionada con la avicultura, siendo Campylobacter jejuni sin lugar a dudas la más importante, con más de 60% de lotes positivos a Campylobacter jejuni. Después ya estaría seguida por Campylobacter coli con más del 30% de casos. Fíjense que la carne de broiler siempre ha sido la principal o siempre se ha culpado de ser la principal vehiculadora de la bacteria patógena, sin embargo los pavos cada vez están más cerca. Sin embargo, es cierto que otras especies como el porcino o el vacuno tienen menor importancia, aunque años atrás se echaba muchísimo la culpa a la leche de la vaca, pero se ha visto que realmente no tiene una importancia epidemiológica tan grande como por ejemplo puede ser la carne de ave. En cuanto a salmonela, los principales serotipos de importancia en salud pública hoy por hoy son Salmonella enteritidis, Typhimurium y Typhimurium monofásica a nivel mundial, ¿de acuerdo? Sin embargo, Infantis y Derbis están teniendo una especial relevancia, especialmente en Europa. En el caso de Infantis ligada al sector productor de carne, ¿de acuerdo? Está altamente ligada a la producción de carne. Además, al utilizar tanta vacunación en reproductoras, se ha hecho que ese nicho que ahora Salmonella enteritidis ya no ocupa en el broiler, lo ocupe Infantis, ¿de acuerdo? Mientras que Salmonella derbi es la principal junto con la Typhimurium y la Typhimurium monofásica en porcino. Tenemos que tener en cuenta que aunque siempre se culpa al sector avícola de la salmonelosis humana, el papel del porcino, de la carne porcino, es muy importante. Por eso hay que ir con mucho cuidado en cuanto a las distancias entre granjas de porcino y granjas de pollo de engorde, ¿de acuerdo? O de ponedoras. Hay que tener muchísimo cuidado. Fíjense que solo estas tres primeras, enteritidis, Typhimurium y monofásica, dan lugar al 80% de las toxinfecciones humanas que tienen lugar en todo el mundo. En cuanto a nuestra situación particular de España, que es un poco por lo que estoy hablando aquí con ustedes, y me pueden decir, ¿y España qué tiene de especial España como para hablar de Campylobacter y Salmonella? Pues tiene de especial que fuimos el país europeo con unas prevalencias más elevadas de las dos bacterias, como ahora verán. Es cierto que estamos en la parte más al sur de Europa y por lo tanto tenemos unas características climatológicas y de humedad que hacen nuestro país un país perfecto, no solo para irse de vacaciones, sino también para que Salmonella se multiplique. Nosotros es cierto que los nacidos en España, verán ustedes que prácticamente no tenemos casos, estamos bien inmunizados, pero sí que es cierto que cuando venían nuestros vecinos del norte, de acuerdo, ya fueran de los países nórdicos, ingleses y demás, se volvían de las vacaciones con unas buenas diarreas, ¿de acuerdo? Por todo ello se empezó a establecer esta especie de pánico o miedo que tenían hacia la salmonela desde los países del norte, cuando nosotros realmente vivíamos por aquel año 2000 tan a gusto, sin tener ningún tipo de problema, porque como les decía, nosotros no padecíamos la enfermedad, estábamos fuertemente inmunizados de pequeñitos, y encima las aves, como bien saben también, no manifiestan ninguna sintomatología. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vino un poco a destorbar toda nuestra paz? Pues que en el año 2001 la Organización Mundial de la Salud junto con la FAO estableció o publicó, mejor dicho, un report, ¿de acuerdo?, donde se hablaba de la caracterización del riesgo de salmonela en huevos y pollos para asar. ¿Y qué decía esta publicación? Pues que la reducción de la prevalencia de salmonelosis en explotaciones avícolas se correspondía directamente con un descenso proporcional en riesgo de contaminación de los alimentos preparados para el consumo. En otras palabras, que o sacábamos salmonela de las explotaciones o los casos de salmonelosis humana nunca descenderían. Para ello, la Comisión Europea marcó un programa de 4 pasos y los 2 primeros fue estudiar la situación actual de salmonela en aquel entonces, por supuesto, de las explotaciones ganaderas. Y a continuación, en función de cuál era la situación actual de cada uno de los Estados miembros, establecer unos objetivos comunitarios. ¿Y qué es lo que se vio? Pues fíjense, que tras analizar más de 5.000 lotes de gallinas ponedoras de más de 51 semanas de edad, el rango
de prevalencias de salmonelosis a nivel de campo estaba comprendido entre un 0% de países como Suecia, Luxemburgo o Noruega hasta un 79% de Portugal, ¿de acuerdo? Que fue la prevalencia más alta. Ese 0%, y lo digo porque llevo más de 15 años trabajando con salmonela, no me lo creo, ¿de acuerdo? Aunque sea Suecia o... No me lo creo, no voy a decir eso, pero me cuesta mucho creérmelo. Ahora, ese 79% de Portugal era muy real, ¿de acuerdo? Y nosotros, España, por estar bien pegaditos a Portugal, pues no estábamos muy lejos. Fíjense, 73,3% de lotes positivos a nivel de campo. Y se suponía que lo teníamos que llevar al mínimo, prácticamente a cero. En broilers pues sucedió algo más o menos similar. Tras analizar un total de 7.440 lotes de pollos broiler en las últimas 3 semanas de producción, se observó un rango muy similar, pues que iba desde países miembros con un 0% de prevalencia hasta un 68%. El 68% creo que era de Hungría, mientras que el 0% de Suiza, y España estaba en un 41,2%. Bueno, más bajo que en el caso de puesta, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que las naves de broilers se limpian y se desinfectan cada 7 semanas, pues entonces sigue siendo una prevalencia, o seguía siendo una prevalencia muy elevada, ¿de acuerdo? A partir de ahí, ¿cuál fue el objetivo de la prevalencia final para gallinas según los Estados miembros? Fue reducir esta prevalencia de salmonela a un valor menor o igual del 2%, tanto para Salmonella enteritidis como para Tifimurium. Si esto no sucedía en un plazo de 4 años, a partir del 2009 no sería posible vender huevos que tuvieran su origen en bandadas positivas. Imagínense lo que suponía eso para nuestro país. Fue como un jarro de agua fría, porque además éramos y somos uno de los mayores países exportadores de huevos a Europa, ¿de acuerdo? A partir de 2011 se unió en este objetivo comunitario menor o igual al 2%, Salmonella tifimurium con su variante monofásica, que hasta entonces prácticamente ni se conocía. En pollo de engorde, este objetivo comunitario fue mucho más ambicioso, llegando a ser, comunicándonos que teníamos que tener una prevalencia menor o igual al 1%, tanto para enteritidis como para tifimurium, los dos principales serotipos de importancia en salud pública. A partir de ahí, una vez supimos cuál era nuestra situación actual o situación en aquel entonces, que hasta entonces no teníamos ni un solo dato oficial, ya se establecieron o se tenían que establecer unos programas de control y erradicación adaptados a cada Estado miembro, porque no es lo mismo el tipo de producción que hay en Bélgica que el que tenemos, por ejemplo, nosotros en la Comunidad Valenciana. Ni es igual la temperatura, ni es igual nada, o sea, prácticamente nada. Y a partir de ahí, como decíamos, supeditar la comercialización a la ausencia de determinados serotipos o serobares. No se podría vender ningún alimento derivado de ponedoras, broilers y pavos positivos a Salmonella enteritidis, tifimurium o monofásica, y todas aquellas reproductoras que fueran positivas a cualquiera de estos serotipos, además de Hadar, Virchow e Infantis, deberían ser sacrificados por norma, por ley. Está claro que aquellos datos fueron desastrosos, no sabíamos en aquel entonces, estamos hablando ni por dónde ir. Lo que sí que sabíamos es que en 4 años no podríamos vender ni un huevo si nuestra prevalencia no bajaba. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues ponernos a leer como locos, ponernos a estudiar. ¿Qué es lo que estaban haciendo con salmonela en otros países? Porque lo que decía antes, países nórdicos, Inglaterra, estaban realmente obsesionados con esta enfermedad y llevaban años y años estudiando y sometiendo a sus lotes de aves a programas de control a nivel nacional, pero no en nuestro caso. Entonces intentábamos ver qué era lo que mejor les funcionaba para continuar nosotros en la línea en la que ellos estaban. Sin embargo, es cierto lo que decíamos, que la epidemiología de la bacteria bajo nuestras condiciones de producción es muy distinta. Por eso, cuando leemos o escuchamos en una charla cuál es la mejor forma de resolver un problema, tenemos que coger aquello que realmente podemos adaptar a nuestra situación, porque todas las explotaciones no son iguales y mucho menos todos los países,
Unas temperaturas, unas humedades, un tipo de ventilación, otro, todo influye en la epidemiología de las bacterias. Lo que sí que nos dimos cuenta en aquel momento en España era que la única forma de luchar contra ellas iba a ser uniéndonos todos. Y eso es lo que mejor hicimos en España, fue que todas las empresas del sector avícola se unieron, junto con las administraciones, junto con las universidades y los centros de investigación, y a partir de ahí empezamos a luchar todos juntos. ¿Por qué? Porque o luchábamos todos juntos o realmente eran unas bacterias que no nos íbamos a quitar de encima nunca. Porque si en una población de alta densidad, como aún quedan aquí, poblaciones de alta densidad, en la que hay un gran nivel de explotaciones y cada una pertenece a una empresa, cada una entraba por su lado, nunca se hubiera solucionado nada. De hecho, en esos pueblos se llegó a meter los animales de un día todos a la vez y sacar con 7 semanas todos a la vez, fuera de la empresa que fuera. Y eso fue un poco el éxito, ¿verdad? El éxito que tuvimos para controlar estas bacterias. Pero ¿por dónde empezábamos? Porque lo que estaba claro es que había una cantidad de bibliografía y de información en los artículos que era abrumadora. Pues lo primero que teníamos que saber es Salmonella, por dónde nos entraba a nosotros en la explotación, o Campylobacter, cuál era su fuente de infección. Para todo ello desarrollamos una serie de investigaciones que tuvieron lugar a diferentes niveles: incubadora, puesta, engorde, mataderos y por supuesto muchos otros, pero aquí les voy a indicar unas pinceladas de los principales resultados o aquellos más relevantes que pudimos obtener para aplicar a nivel de campo y a partir de ahí diseñar unos buenos programas de limpieza y desinfección, por ejemplo, porque sabíamos por dónde entraba después de estos estudios. Y por supuesto todas las empresas avícolas del sector se implicaron en los mismos. Vamos a empezar por aquellos resultados obtenidos a nivel de incubadora. Lo primero, Campylobacter. ¿Es lo mismo Campylobacter y Salmonella? En absoluto. Son dos bacterias que producen una sintomatología muy similar en aquellas personas que enferman. Es verdad que son dos bacterias que en los animales prácticamente no produce sintomatología, sin embargo, su epidemiología o su forma de comportarse a nivel de campo es muy, muy distinta. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Para empezar, Campylobacter es muy difícil de aislar en un laboratorio. Y o sabes aislarla o está claro que todas tus muestras son negativas. Y a todos nos ha pasado, hasta que al final hemos aprendido y ahora ya vamos, aislar Campylobacter ya no es un problema. Porque como todos sabéis, como todos saben, Campylobacter no se debe aislar, no se puede, diagnosticar por PCR. Tenemos que demostrar que Campylobacter está viva para que un lote sea diagnosticado como un lote a eliminar. La PCR no es suficiente. Tenemos que asegurar que ese Campylobacter está vivo. Vale, ¿se da la transmisión vertical? Pues durante muchísimos años, desde el año 1983 hasta hoy, aunque se ha llegado a aislar Campylobacter del semen y del tracto reproductivo de las reproductoras, se ha podido infectar experimentalmente el huevo, ¿verdad? El embrión, incluso a las reproductoras, se han estudiado las infecciones naturales en reproductoras y se ha estudiado en incubadora, se sigue pensando hoy por hoy que la principal vía de transmisión de Campylobacter es horizontal y no vertical, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta bacteria tiene una capacidad muy limitada de aguantar viva o viable dentro del huevo y por tanto de infectar al embrión. De hecho, cuando se han hecho estudios experimentales comprando huevos libres de patógenos, huevos que no son reales, huevos de laboratorio, por decirlo de alguna manera, sí que se ha conseguido contaminar el interior del huevo y conseguir que esa bacteria sobreviva en el vitelo, incluso multiplicándose en el 80% de los huevos. Sin embargo, cuando nos hemos ido a situaciones de campo, que es lo que siempre intentamos nosotros, no quedarnos en el laboratorio porque eso no es real, hay que luego aplicar al campo, nos hemos dado cuenta de que no, que en apenas 3 horas hay algo en el vitelo, alguna sustancia de la cual Campylobacter no es capaz de recuperarse y por lo tanto no se aísla la bacteria en el pollito cuando nace. O bien porque el pollito nace con tan pequeña concentración, porque el resto de Campylobacter se han muerto, que no somos capaces de encontrarla, que también es otra posibilidad.
En conclusión, Campylobacter tiene una baja supervivencia en el interior del huevo incubable, ¿de acuerdo? Los niveles son tan bajos que son difíciles de detectar con técnicas oficiales, como la norma ISO. Es un papel fundamental en la epidemiología de la enfermedad La Granja. Y Campylobacter puede eliminarse fácilmente en superficies de la incubadora. ¿Por qué? Porque Campylobacter tampoco sobrevive bien en la superficie exterior del pollo. Por eso la granja es tan importante y no la incubadora o las superficies, ¿de acuerdo? Los animales y el contacto estrecho entre ellos es la principal fuente de infección. ¿Y qué pasa con Salmonella? Pues todo lo contrario, por eso decíamos que era tan distinta. La transmisión vertical no es que esté demostrada, es que la principal afinidad o el principal tejido por el que Salmonella enteritidis se desvive es el tracto reproductor. Y por eso mismo puede suceder dos cosas, o que suba por la cloaca a través de las heces y contamine el huevo durante su salida, ¿verdad?, por el oviducto, o que como Salmonella coloniza el tracto reproductor, que cuando el propio huevo se está formando ya esté dentro. Por lo tanto, la única forma de salvarnos de esta salmonela es evitando tener gallinas reproductoras que sean positivas. Si de ahí nos vamos a la incubadora, a las superficies de la incubadora y estudiamos los pollitos desde la nacedora hasta que se meten en cajas, se transportan en camión y llegan a la granja, podemos ver que el 2,6% de los pollitos ya nacen en la propia incubadora excretando salmonela en heces. ¿De acuerdo? Vísceras la podemos encontrar en un 1,3%. Y en pollos que han muerto también lo podemos encontrar casi hasta en un 10%. Una vez ese pollito empieza a moverse por la incubadora, como es positivo y aguanta muy bien en el medio ambiente, ¿de acuerdo?, vemos que empiezan a aumentar esas prevalencias a nivel de incubadora, en los carros, en las cajas, en las cintas transportadoras y en los carros de transporte. Cada vez el problema se empieza a hacer más grande. Fíjense qué es lo que sucede cuando ponemos en cajas esos pollitos y lo transportamos hasta la granja. Fíjense, antes del transporte ya encontramos grandes niveles de salmonela en todo el proceso, en el camión, tanto en suelo como en paredes, en las botas del conductor porque se está moviendo por ese camión, y después, tras el transporte, se observan prácticamente los mismos niveles de prevalencia a nivel del camión, ¿de acuerdo? Mientras que en el suelo, que es donde pueden caer plumón o meconios, aumenta aún más la presencia de salmonela. En conclusión, los pollitos de un día llegaban infectados desde la incubadora, papel importantísimo de los carros contaminados porque van transmitiendo esta salmonela por todas las superficies y a los nuevos lotes de pollitos, sean positivos o no. Esa contaminación cruzada que tiene lugar entre las cajas y las cintas transportadoras de los pollitos, y importantísimo el papel del camión, puesto que este camión va a ir transportando a lo largo del día lotes diferentes de aves. Por lo tanto, tiene que estar muy limpio y muy desinfectado. Pero fíjense cuáles fueron los resultados más sorprendentes que tuvimos cuando llegamos a nivel de campo, ya en producción, tanto para ponedoras como para pollo de engorde. En el caso de Campylobacter publicamos hemos publicado muchos artículos, pero estos primeros artículos, que eran los que decían qué es lo que sucedía con esta bacteria a nivel de campo, y qué es lo que nos decía. Fíjense, pues que si nos vamos a las reproductoras a nivel de campo en la granja, donde las reproductoras, como sabemos, están sometidas a unas medidas de bioseguridad muy estrictas, mucho más que los animales en producción, aunque a veces queramos decir que no, sabemos que es así, es una bioseguridad mucho más estricta. Durante los primeros 3 meses de recría de estas reproductoras, en ningún caso encontramos una muestra positiva a Campylobacter. Rarísimo. Sin embargo, a partir de los 4 meses se dispara esa positividad, pasando de ningún lote positivo al 62,5% de lotes positivos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que esto no solo nos pasaba a nosotros en los estudios que nosotros hacíamos, sino a otras personas que investigaban en otros países. O sea, cuando el ave empieza a manejarse y se le empiezan a aplicar vacunas y empieza a sentirse más estresada, empieza a entrar más personal y la bioseguridad empieza a estar un poco más en peligro, se desata la campylobacteriosis dentro de los lotes, siendo Campylobacter jejuni la que más aparece.
Recordemos que además Campylobacter jejuni era la principal causante de infecciones humanas. Si nos vamos a la etapa de puesta, fíjense en nuestros animales. En la entrada ya están, tras el transporte de recría a puesta, ya los tenemos en un 46,1%, disparándose con el estrés del comienzo de la puesta hasta prácticamente un 100% de lotes positivos que se mantiene hasta el final de la puesta. Estos fueron unos resultados realmente sorprendentes para nosotros. Y fue cuando todo el sector se puso a luchar, ¿ve? Campylobacter jejuni de nuevo, la número 1, para que, a diferencia de Salmonella, Campylobacter fuera recuento y no positivo o negativo, porque lógicamente no iba ligada esta prevalencia a nivel de campo con la infección humana, ni muchísimo menos. Sin embargo, a pesar de esa positividad tan elevada en heces, cuando intentábamos coger muestras del ambiente de la explotación, veíamos que en ningún caso se podía aislar Salmonella viva en una placa. Es decir, no aguantaba viva o viable en el medio ambiente. Si intentamos hacer PCR, sí, había muchísimo ADN, pero no viva. ¿Y esto a qué se debe? Pues que Campylobacter, cuando está en el medio externo, de acuerdo, fuera del animal, se ve agredida por su entorno y se convierte en una forma viable, pero no cultivable. Y para el método oficial que marca las normativas de control, tiene que ser cultivable. Nos viene bien porque no aislamos Salmonella, eso está bien, pero lo malo es que esas formas no cultivables sí que infectan a los lotes siguientes que van a entrar. No se aíslan, pero infectan. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado de limpiar y desinfectar bien toda la superficie de la explotación, aunque no seamos capaces de aislarla, porque está. Y si hiciéramos PCR la encontraríamos. Si nos vamos a los pollitos de engorde, ¿de acuerdo? Derivados de esos lotes de madres que encontramos un poco lo mismo. Cuando entran a día 1 no encontramos ni un solo positivo. Sin embargo, a partir de la semana 14, cuando el intestino del animal ya ha madurado y ya empieza a dispararse la positividad de los lotes a Campylobacter y se mantienen tan positivos hasta el final del ciclo productivo. Por lo tanto, muchísimo cuidado con el manejo y la bioseguridad en estos momentos. ¿Por qué? Porque no hay vacuna que nos controle Campylobacter. Fíjense que este estudio, que tuvo lugar en la Comunidad Valenciana hace ya bastantes años, 20 de los 21 lotes eran positivos. ¿Cuál era nuestra suerte? ¿O cuál fue nuestra suerte? Que nuestros recuentos eran bajos, pero positivos eran prácticamente todos. ¿Y Salmonella? Pues muy distinto a Campylobacter. ¿De acuerdo? Muy distinto. ¿Por qué? Porque a diferencia de Campylobacter, esta sí que aguanta viva, viable y infecciosa sin ningún tipo de problema en los ambientes de la explotación. Fíjense, hasta 2 años puede aguantar Salmonella viable en una explotación vacía. Tras recoger numerosas muestras, los principales resultados que obtuvimos en esos estudios de los que les hablaba anteriormente fue que, fíjense, el 31% de las heces de gallina aisladas de las explotaciones al final del ciclo productivo fueron positivas. 49% de muestras positivas en polvo, 32% en superficies. En agua, algo más bajas, el 6% y el 5% en los bebederos, 6% en el aljibe o depósitos. El pienso del camión no llegaba prácticamente positivo, sin embargo, el pienso de los comederos, tras un contacto con el ambiente de la explotación, ya se nos disparaba. Y, lógicamente, elevada positividad en las pestes, tanto roedores, pájaros como moscas, que saben especialmente las moscas, que son muy abundantes en avicultura de puesta. Estos resultados nos pusieron de manifiesto para empezar a trabajar que la limpieza y desinfección era fundamental para controlar Salmonella bajo nuestras condiciones de producción. ¿Por qué? Porque si no limpiábamos y desinfectábamos bien, nos daba igual que esas gallinas llegaran con 0 o que sacrificáramos a todas las reproductoras para conseguir tener unos pollitos o unas pollitas 0 a Salmonella, porque en cuanto las metiéramos en el ambiente de esta explotación, nos iban a estar infectando con Salmonella los huevos, eso está clarísimo. De la misma manera, los roedores, bueno, especialmente las ratas en el caso de la gallina. El pienso de los comederos era altamente positivo, por lo tanto, también era muy importante cuando limpiamos y desinfectemos la granja, desinfectar bien esos comederos, ¿de acuerdo?
Y de la misma manera las pestes, como decíamos antes. El agua no era un problema, porque es verdad que el agua en avicultura es algo que se controla muchísimo. Creo que todos los que nos dedicamos a este mundo sabemos, o por una cosa o por otra, que el agua es fundamental y la higiene de la misma va a depender todo. Y el pienso del camión sí que fue una sorpresa, porque claro, en aquel entonces, ¿qué queríamos? Pues queríamos que la culpa fuera de otros. Entonces pensábamos que sería el pienso. De hecho, un estudio del Ministerio con una barbaridad de miles de muestras que analizó todas las empresas productoras de pienso, y prácticamente no sacaron positivos. El pienso se nos contaminaba, sí, pero se contaminaba en la explotación, al entrar en contacto con el ambiente de la granja contaminada. Si nos vamos al pollo broiler, también encontramos unos resultados muy llamativos. Fíjense, el primero, ¿de acuerdo? Que son los mecónicos. Hasta el 26% de los lotes de pollitos que entraban en aquel entonces en las explotaciones entraban excretando Salmonella Enteris. Eso no se lo imaginaba nadie, no nos lo imaginábamos. Y esto es muy importante, porque a partir de ahí ya puedes limpiar y desinfectar todo lo que quieras la explotación, que fíjense cómo va a continuar muy positiva. A partir de ahí, el agua del aljibe, el pienso de los camiones y los comederos, los resultados fueron muy similares a los de las gallinas ponedoras. De la misma manera para los roedores. Ojo con el camión del matadero, hasta el 24% de camiones positivos, muy importante, y hasta un 11% de las botas de los avicultores. ¿Qué quiere decir eso? Que limpiaban y desinfectaban muy bien la explotación, pero luego se olvidaban de desinfectar sus botas. Son los datos muy similares a los de gallina de puesta. Entonces, como principales factores de riesgo, tras analizar los miles de datos de ponedoras comerciales, fue la limpieza y desinfección, el control de las pestes y intentar controlar Salmonella enteritidis. Por suerte para nosotros teníamos muy buenas vacunas. Para el pollo de engorde, exactamente lo mismo, limpieza y desinfección, control de Salmonella enteritidis también, pero ojo, pollito de un día y camión de transporte a matadero, que hasta entonces era algo que nosotros ni imaginábamos. El tema del transporte a matadero era un poco como terreno de nadie, ¿de acuerdo? Y lo que sucede es que desde que el pollito ingiere esa salmonela, en solo 2 horas, es decir, con ingerirlo en el propio camión, en 2 horas está excretando la bacteria Neces. Por lo tanto, el pollo llega excretando grandes concentraciones de salmonela al matadero. Y ahora vamos al matadero. ¿Qué pasa con Campylobacter en el matadero? Pues nosotros cogimos grandes cantidades de muestras de cloacas, de animales justo cuando llegaban al matadero, y posteriormente de piel y cuello. Fíjense, hasta el 70% excretaba Campylobacter, y en piel de cuello prácticamente el 100% de animales positivos. Es decir, no podía ser positivo o negativo, porque si no se acabó el pollo. Teníamos que luchar por hacer control de recuentos. Campylobacter jejuni fue la principal, tanto a partir de hisopos de cloaca como de piel de cuello. Sin embargo, igual que veíamos en la incubadora e igual que veíamos a nivel de granja, prácticamente no se encontró ninguna muestra positiva viva a nivel de las superficies. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy poco resistente. Pero en el caso de Salmonella ya sabemos, y estamos aprendiendo en el día de hoy, o remarcando por lo menos un poquito más, que Salmonella sí resiste muy bien. Por lo tanto, si el lote llega positivo al matadero, se va a acantonar en el matadero y va a hacer que aquellos lotes que entren negativos a matadero se contaminen también por la misma. Y eso es un problema muy grande. Fíjense, y esto lo vimos reflejado en lo que, lógicamente, si en aquel entonces teníamos una positividad tan elevada a nivel de campo, nos podemos imaginar que todas las muestras que recogimos a nivel de matadero fueron igualmente elevadas, porque Salmonella no muere, Salmonella se mantiene muy viable. Y de hecho lo que decíamos, las mismas cepas que están recirculando por el matadero, por eso siempre se suelen relacionar las mismas empresas avícolas con los mismos serotipos. ¿Por qué? Porque son los mismos clones los que están circulando. Y a partir de ahí, cuando vimos todos estos resultados, cuando vimos esa situación, ¿qué es lo que hicimos? ¿Nos ponemos a tratar las canales y el huevo? No. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos totalmente prohibido. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer?
pues lo que todos sabemos que tenemos que hacer, y es luchar desde la granja hasta las mesas. Es verdad que aquellos resultados que obtuvimos fueron duros, nos costó asimilarlo, pero a partir de ahí supuso el fin para dos bacterias que en aquel entonces fueron un gran peligro para nuestro sector, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es verdad que fueron unos resultados muy duros, pero fueron el principio del fin de ellas también. Entonces realmente nos ayudaron. A partir de ahí nos pusimos a trabajar todos juntos, como decíamos antes, teníamos un objetivo común, era una cuestión de Estado. ¿Y cómo logramos controlarla? Porque lo controlamos luchando contra ellas en todas las entrapas de producción. ¿Para qué? Para evitar que las bacterias entraran de acuerdo con los animales y, por supuesto, se mantuvieran con las instalaciones. Descubrimos con esos estudios dónde estaban nuestras principales fuentes de infección. Y una vez saber dónde estaban, ya nos pusimos a trabajar contra ellas. Y además, el sector avícola a lo largo de los años fue desarrollando estrategias, por ejemplo, diagnósticas muy útiles, así como herramientas alimentarias, desinfectantes y detergentes que cada vez eran más eficaces y por lo tanto nos ayudaban muchísimo en este control. Por lo tanto, España consiguió, junto con el resto de Europa, pero en España fue especialmente relevante por la prevalencia que teníamos más elevada que nadie, ¿de acuerdo? Alcanzó esos objetivos comunitarios en apenas 5 años, lo cual es una barbaridad, ¿no? Conseguir una redacción similar. Aquí pueden ver cómo se redujo, fíjense, en pocos años, por debajo del objetivo comunitario en gallina ponedora, que era del 2%, de lotes positivos, ¿se acuerdan? Pero ojo porque no nos podemos relajar. Fíjense ahí en 2016 cómo casi tocamos ese 2% de lotes positivos. ¿Y a qué se debió? Pues que como los resultados eran tan buenos, del 0,72%, se levantó la mano con la vacunación y con la limpieza y desinfección. Sucedió esto y nos pusimos otra vez las pilas y luego veremos cómo se volvió a bajar la prevalencia. En broilers fue muchísimo más rápido. ¿Por qué fue mucho más rápido este descenso? Porque no tiene nada que ver la instalación de los broilers con las gallinas ponedoras. Las limpiezas y desinfecciones son mucho más sencillas, no hay tanto material por medio, no hay tantos recovecos. Y lo que quiere la bacteria es tener dónde esconderse, y con los broilers lo tiene muy, muy difícil. Fíjense lo que decía, estos son los datos europeos, los anteriores eran españoles, y aquí se ve, por ejemplo, en rosa la gallina ponedora. Fíjense cómo en 2016 en toda Europa hubo un pico, que en España llegó hasta el 1,6, que decíamos antes, que casi sobrepasa ese objetivo comunitario. Pero después, otra vez todos nos pusimos las pilas y ahora está totalmente controlado. Para el broiler, que era del 1%, ya nunca más se ha superado. En cuanto a las herramientas que nos ayudaron a conseguir estos objetivos, pues fíjense, los más simples del mundo. A veces parece que necesitemos ciencia ficción y ni muchísimo menos. ¿Hacíamos las cosas? Sí, pero no las hacíamos bien. Bioseguridad y códigos de buenas prácticas, dentro de los cuales está la limpieza y desinfección, el control de plagas y una calidad higiénica del agua que sea de 10, porque nuestras aves quieren agua totalmente limpia. Implementación de herramientas de alimentación. Lógicamente, cuanto más desarrollado esté el sistema inmune del animal, cuanto mejor alimentado esté, más fuerte estará. Menos salmonela y menos antibióticos. Estrictos programas vacunales, especialmente contra salmonella enteritidis. En la Comunidad Valenciana, de donde soy yo, no solo pusimos como obligatoria salmonella enteritidis, que era la que se puso en toda Europa, sino pusimos como obligatoria también tifimurium, para luchar contra las dos. Y ahora vamos a empezar por la limpieza y desinfección. ¿Por qué empezamos con ella? Porque es, yo diría que el paso número 1. Da igual todo lo que hagamos si no limpiamos y desinfectamos correctamente. Fíjense lo que les decía antes. La salmonela aguanta más de 2 años en el entorno de la nave. Por lo tanto, hay que acabar con ella. Todo dentro, todo fuera. Sé que a veces es muy difícil, pero es la única forma. Eliminación total de las heces del lote anterior. No puede quedar ni en una esquina de la explotación. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ventilar, se convertirá en polvo y el polvo irá por toda la explotación infectando nuestras gallinas y yéndose al web. Las naves es fundamental no que se desinfecten,
sino que se limpien y luego se desinfecten. Porque si se desinfecta sin limpiar correctamente, no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque primero hay que eliminar en seco, con un cepillo aire comprimido, eso nos da igual, toda la materia orgánica que quede. ¿Por qué? Porque si no, la materia orgánica, el polvo, recubre las bacterias y ya está totalmente protegida. Después, cuando ya está bien, limpieza en húmedo. No nos gusta, lo sé, utilizar detergente. ¿Por qué no nos gusta? No nos gusta porque produce espuma y la espuma no nos gusta porque luego hay que eliminarla de la explotación. Pero de la misma manera les aseguro que si no utilizamos detergente, la bacteria está protegida por la materia orgánica y el desinfectante no sirve para nada. Entonces, si no quieren utilizar detergente, no utilicen desinfectante porque necesitamos sí o sí ese detergente previamente. Y por supuesto, cuando ya el detergente ha eliminado toda la materia orgánica y ha dañado en parte a las bacterias, el desinfectante. Siempre debe ser por ese orden. El control de plagas, claro, yo voy a las explotaciones porque, claro, nosotros trabajamos principalmente en eso, tienen problemas, no hay forma de quitarse la bacteria encima y nos dicen, es que miren, he hecho raticida y los ratones aquí están, que hay más ratones que pollos. Yo veo esto y pienso, ¿ustedes creen de verdad que con todo el alimento que esos roedores tienen dentro de la explotación se van a venir a comer aquí? ¿Ustedes si fueran ratas irían ahí? Porque yo no iría aquí. Los cebos tienen que cambiarse, tienen que rotarse de color, tienen que cambiar su morfología. Si hoy es pasta, mañana tiene que ser en forma de lenteja. Si mañana es forma de lenteja, al otro en barra. Es decir, tiene que ir modificándose porque los roedores saben lo que es eso. Y si no los intentas engañar, son muy inteligentes. Y por supuesto, si observan heces en los puntos clave de la explotación donde sabemos que a los roedores les gusta ir a alimentarse, pues sabemos que tenemos un problema. Tenemos que buscar todas las madrigueras y eliminarlas y taparlas en la medida de lo posible, porque nunca van a dormir lejos de la explotación. Siempre van a estar alrededor. No se mueven cientos de metros, no, están de una forma muy, muy cercana. Herramientas alimentarias. Tenemos una barbaridad que nos dan una protección al animal o un mejor desarrollo del sistema inmune, como puede ser la exclusión competitiva, probióticos, prebióticos, acidificación. Ahora estamos empezando a hacer cosas con fagos, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de posibilidades que en mayor o menor medida son útiles para nuestro sector. Saben que la utilización de exclusión competitiva, probióticos o prebióticos, lo que hace es desarrollar una parte de los microorganismos beneficiosos que hay en el animal, impidiendo que los que no son beneficiosos puedan multiplicarse, ¿verdad? Pero es cierto que los resultados que dan lugar los probióticos o los prebióticos varían muchísimo, muchísimo entre explotaciones. No es algo que se pueda extender. Cada explotación debe probar lo que les va mejor a sus animales, porque depende muchísimo del manejo de la misma. La acidificación es algo que está muchísimo más extendido. ¿Por qué? Porque higieniza el pienso, higieniza el agua y además mantiene el pH del animal. Si el animal tiene un pH adecuado, no va a dejar que se multiplique ni la salmonela ni el campylobacter. La vacunación, fundamental. Y es la suerte que tenemos con salmonela. Por eso podemos ir a positivo o negativo. Porque con la vacunación adecuada, tanto vivas como inactivadas, las vivas son las que más se utilizan, es cierto, pero las inactivadas hacen un efecto booster que potencia muchísimo la acción de la viva. Por lo tanto, la combinación entre ambas es muy buena solución. De esto podríamos estar hablando otras horas, ¿de acuerdo? Horas y horas, igual que de los desinfectantes e igual que las herramientas alimentarias, porque realmente es un mundo apasionante. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? ¿No limpiar? ¿No alimentar bien? No. La vacunación solo sirve para una cosa y es para reducir la transmisión horizontal, reducir la transmisión vertical y reducir la excreción de la bacteria. Pero como esté en el medio, seguirá estando aunque vacunemos. Y eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. La vacunación es muy importante, pero es una herramienta más. Si no limpiamos y desinfectamos correctamente y utilizamos detergente y higienizamos el agua, ya podemos vacunar, que va a ser como si echáramos, no sé, agua del Carmen, ¿de acuerdo? Es decir, no. Tenemos que vacunar siempre que limpiemos correctamente. Aquí les he puesto una gráfica que es un ejemplo muy visual que hicimos nosotros en el CITA, donde se comparaban dos lotes, en azul el no vacunado y en rosa el vacunado. Fíjense bien, los dos les pusimos salmonela en el pico.
¿Y qué es lo que observamos en esta gráfica? Que si no estaban vacunados, excretaban salmonela durante muchísimas más semanas, contaminando mucho más la explotación, las botas del ganadero, los ventiladores, todo. Mientras que si les poníamos salmonela en el pico, pero estaban vacunados, la excreción era mucho menor y en menor cantidad. Pero que se excretaba salmonela, se excretaba. Por eso no tiene que llegar al pico del animal. Y ya por último, y para acabar esta presentación, el matadero, fundamental. ¿Por qué? Porque es el paso final. No podemos olvidarnos del matadero porque ya hemos producido nuestro pollo. Porque las plumas aumentan la contaminación de las canales en refrigeración. Porque el ayuno, el buen ayuno, es fundamental para que esas canales al llegar al matadero no se contaminen. Un ayuno entre 9 y 12 horas, perfecto, pero 9 y 12 horas contando el ayuno, la carga y el transporte, ¿sí? Sin embargo, si es superior ya debilita el intestino y por lo tanto nos va a traer más problemas que beneficios. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el cálculo de las horas. Muchas veces es difícil y lo sabemos, porque de repente te dicen, ya, cargas en 3 horas, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a las fases más problemáticas para todos aquellos de ustedes que trabajen en matadero, recuerden el desplumado, el eviscerado y el lavado. El lavado es protector, pero el desplumado y el eviscerado son factores de riesgo. Y ustedes pueden pensar que el eviscerado mucho más que ninguna, pero no, es el desplumado la más peligrosa, porque en el desplumado las canales aún no se han eviscerado. Y si pegan demasiado fuerte a la canal, hará que el paquete se rompa y se contaminen las canales con las heces, que es donde va a estar tanto Campylobacter como Salmonella. Por lo tanto, como lo que queremos es un buen desplumado, lógico, pero no queremos mucha presión sobre el animal para que no se rompa el paquete intestinal, lo que vamos a necesitar es conseguir a nivel de campo lotes muy homogéneos. De esa manera evitaremos las rupturas de paquetes intestinales. Ojo con el eviscerado, porque aquí es donde puede tener lugar, si hacemos un mal manejo de la canal o una mala automatización del proceso, la fuga de material. Y a partir de aquí no hace falta que lo diga porque ya saben ustedes que de los lotes irán a otros lotes porque encima las canales pasan muy juntas entre ellas y por supuesto a las superficies de los mataderos. El lavado, ¿por qué es protector? Porque si queda algún resto de heces en la canal, siempre que esa agua esté perfectamente higienizada, puede disminuir la carga bacteriana. Por lo tanto, sería muy interesante. Tenemos la suerte de que a pesar de que hay muchos lotes positivos a Campylobacter a nivel de campo, son muy pocos los que superan esas 1000 unidades bacterianas que son peligrosas para el ser humano. Por lo tanto, controlando y unas buenas medidas de manejo a nivel de campo, conseguimos tener canales que no están contaminadas lo suficiente como para ser un peligro. Por lo tanto, es cierto que hay muchísimas fuentes de infección que amenazan nuestro sistema de producción, pero también es cierto que ahora, 15 años después de que empezara este mal sueño, tenemos mucha más experiencia y herramientas mucho más efectivas. Por lo tanto, si seguimos mejorando, mejorando con nuevas y eficientes técnicas de control en nuestro sistema de producción, podremos mantener las bacterias por debajo de los objetivos requeridos en Europa y cada uno en su país, en el mundo, y por lo tanto seguiremos produciendo productos saludables, nutritivos, competitivos y que especialmente en crisis como las que estamos viviendo ahora se está poniendo de manifiesto lo importante que es, porque la gente ante todo tiene que comer y todas las tonterías se acaban cuando no se puede comer. Y una vez más nuestro sector avícola ha estado muy a la altura de la situación. Bueno, pues con esto y con nuestra humilde experiencia he querido transmitirles aquellos puntos más importantes. Quiero agradecerles su atención en este tema pues, de tanta relevancia como es la salmonelosis y la campylobacteriosis. Y por favor, si tienen cualquier tipo de pregunta, no duden en hacérmelo saber en el siguiente turno de preguntas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos su ponencia a la doctora Clara Marín por una charla tan interesante, de la cual surgieron algunas preguntas de nuestro quórum. Doctora, ¿vamos a iniciar con la sesión? Bien, preguntan, me gustaría saber su opinión o si tiene experiencia sobre el uso de ácidos orgánicos para controlar o prevenir infecciones por salmonela o campylobacter. Pues sí,
Tengo experiencia, hemos trabajado en ello bastante porque, como digo, desarrollamos, o sea, nosotros no desarrollamos, pero sí que probamos y adaptamos a la situación de cada, como decía antes, de cada sistema productivo, ¿de acuerdo? Hemos probado y es cierto que los resultados que siempre hemos obtenido, si el manejo es bueno, lo digo porque hay mucha variabilidad de datos en función de donde lean, ¿de acuerdo? Hay gente que obtiene más reducciones, menos reducciones. Nosotros siempre hemos obtenido resultados muy buenos, pero es cierto que hemos sido muy exigentes también en el resto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir el resto? En una bioseguridad exquisita, en una vacunación muy estricta y una vez todo eso está muy controlado, ahora nos metemos a que el animal esté inmunológicamente más fuerte. Los ácidos nos ayudan a que nuestros animales estén inmunológicamente más fuertes y más preparados para que no hayan disbiosis intestinales ni caídas del sistema inmune, que es lo que a nosotros nos interesa. Que en caso de que fallemos en algo, algo que no podamos controlar, como por ejemplo en nuestra comunidad, ¿qué es lo que nos sucede? La gota fría. Aquí tenemos periodos de gota fría en la que de repente cae el diluvio universal, se te van las luces ni con grupo ni con nada, ¿de acuerdo? Y esos animales pasan frío una noche. ¿Qué sucede? Caída del sistema inmune. Eso no lo podía prever nadie. Nosotros necesitamos que esos animales estén fuertes y con los ácidos lo hemos conseguido, sí, claro. Muchísimas gracias, doctora. A Nos usted. pregunta Adubeli Delgado. Buen día, doctora Clara, excelente ponencia. Muchas ¿Cuál gracias. sería el mejor método para tener una buena limpieza en el corral para así evitar la contaminación entre las aves? Vale, como decía anterior, no sé si se refiere tanto a producto o a procedimiento. Voy a comentar un poco las dos cosas. Procedimiento, siempre lo primero, vaciado total de la nave. Está claro que no es lo mismo una nave de puesta que una nave de engorde. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero todo lo que sea material móvil que podamos sacar, se saca. Para poder limpiar y desinfectar la nave, cuanto más diáfana mejor. Está claro que si está lleno de jaulas de gallinas, pues a partir de ahí hay que ser muy, muy cuidadoso para llegar hasta el último punto de la cadena de la cinta de los huevos y de las jaulas, ¿de acuerdo? Pero yo, por ejemplo, imaginémonos una de broilers, que es mucho más diáfana, ¿vale? Imaginémoslo en nuestra cabeza. ¿Cómo lo haríamos? Lo primero, vaciar, eliminar toda la materia orgánica. Y lo que es fundamental, abrir todos los comederos. ¿Por qué? Porque es cierto que el pienso no llega contaminado, pero si hay salmonela dentro, se contaminará los comederos porque el pollito broiler se mete dentro y defeca dentro, y por más automatizados y chulos que sean nuestros comederos, les gusta meterse dentro. Es el comportamiento del animal. Encima se duermen y todo. Defecan dentro, heces dentro, y si no se abren esos comederos o se limpian y desinfectan bien, pues van a haber muchos problemas. Entonces, lo primero, eliminar materia orgánica, restos de heces, el polvo que no quede. Ojo con los ventiladores, porque los extractores es donde se queda la mayor cantidad de polvo. Y una vez esto lo tengamos, a partir de ahí, detergente. El detergente es fundamental. ¿Que hace espuma? Cierto. Y luego hay que eliminarla, cierto, pero nos hace falta. Y cuando hablamos de ponedoras que hay jaulas, más. Porque si no, con el desinfectante no vamos a llegar a todo. Y cuando hemos acabado con el detergente, entonces el desinfectante. Ese sería lo perfecto. Que ya vivimos en un mundo maravilloso en el que tenemos mucho dinero para gastar o por desgracia un problema en el que realmente tenemos que invertir más dinero, una segunda desinfección. Una primera que sea húmeda y una segunda con gas. Que hay muchos productos ahora de este tipo de vela, ¿verdad?, que se encienden y se dejan dentro de la explotación. Todo cerrado y luego ya se abre para que se ventile. Eso sería lo perfecto para eliminarlas. De acuerdo, doctora, muchas gracias. A Nos usted. pregunta Aimé Santiago, ¿podría explicar por qué no es suficiente PCR para Campylobacter? Sí, por supuesto. A Gracias. ver, nosotros, PCR es suficiente para diagnosticar. O sea, yo puedo llegar a una explotación, coger muestras y decir, aquí hay ADN de Campylobacter, ¿de acuerdo? Pero las normativas que están establecidas, sean más justas o menos justas, es lo que nos mandan, nosotros somos unos mandados, ¿de acuerdo? Lo que nos dice es que tenemos que ser capaces de aislar en una placa, ¿de acuerdo? Una placa de un medio de cultivo, la cepa que me está causando la infección y ver sus antibioresistencias, ¿de acuerdo? Claro, entonces, ¿qué sucede? Si yo hago una PCR,
Yo no puedo asegurar que esa bacteria esté viva. Yo solo aseguro que ahí hay ADN de esa bacteria. Un poco es lo que nos dicen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la única forma de sacrificar un lote positivo por ley es porque la salmonela esté en una placa crecida y entonces vayan y digan, miren, ahí ha crecido salmonela, una salmonela viva que está infectando a los animales. No aquí hay ADN porque hace, pues no sé, 30 millones de años había una salmonela. No sé si lo entiendo, no sé si me explico correctamente. Es una cuestión de normativa. Pero por supuesto que puedo diagnosticar una Campylobacter con una PCR, lo que pasa es que no me lo van a admitir. No me lo van a admitir. El ganadero siempre va a decir que quiere verla viva. ¿Mm? De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan qué experiencia tiene en el uso de acidificantes antes de irse a planta de faena. Preguntan desde Nosotros, Paraguay. cuando hemos trabajado con acidificantes, ¿de acuerdo? Hemos trabajado de dos formas. Uno, ácidos en agua, ¿de acuerdo? Que es un uso muy extendido aquí en España. Yo me atrevería a decir que no hay ninguna explotación que no lo utilice, ya no solo para higienización del agua, ¿de acuerdo? Sino para el propio animal cuando ingiere ese agua, ¿de acuerdo? Prácticamente, ya le digo, todas las explotaciones lo utilizan aquí en España. En cuanto al uso de ácidos en pienso, también lo hemos utilizado, especialmente el butírico, y la verdad es que hemos obtenido bastantes buenos resultados, que es justo lo que le decía a sus compañeros antes. Hay otros propiónicos, o sea, hay una gran cantidad, hay una gran variedad en el mercado, pero sí que es cierto que tienen que llevar un buen manejo, que es lo que decíamos antes. ¿Son importantes los ácidos? Muy importantes, aquí todos los utilizamos, pero tiene que ir acompañado de todo lo demás, de un buen manejo a todos los otros niveles. Igual que decíamos, ¿es importante la vacunación? Por supuesto que lo es, pero también el resto de cosas tienen que estar hechas de forma correcta. El tema de la avicultura y de estas dos bacterias es que tiene que ser todo a la vez, todo de forma simultánea, un buen manejo. Por eso hay explotaciones que nunca tienen y explotaciones que siempre tienen. Y cuando una que nunca tiene de repente tiene, si hay un buen manejo, se la quitará de encima fácilmente. Porque un error puede haber en cualquier momento. Al mejor le pasa, salmonela, sobre todo salmonela, que esa tiene mala sombra, la verdad. De acuerdo, doctora, le agradezco mucho. La siguiente pregunta es de Evelyn Vallejo. ¿Los probióticos pueden ayudar a prevenir estas bacterias? Si es así, ¿qué tipo de probiótico? Vale, había puesto aquí una diapositiva que con su permiso lo voy a volver a poner. Estábamos en la pantalla esta. Así se la pongo. A ver, perdón. A ver. ¿Están viendo ahora la pantalla, supongo? Voy a irme aquí la tengo, mire. Prebióticos, aquí la tengo, prebióticos y probióticos, ¿de acuerdo? La diferencia entre uno y otro es que el probiótico, como pueden ver ahí, lo que hace es administrar con el alimento que consume el animal una serie de bacterias beneficiosas para la salud del animal. Es como lo que, por ejemplo, nos venden, ¿no?, cuando nos comemos un yogur. Si tomamos yogur, nuestra microbiota buena va a estar mucho más sana, habrá un equilibrio intestinal mucho mejor, inmunológicamente estaremos mucho más fuertes. El prebiótico, como los fructooligosacáridos o los manano-oligosacáridos, por ejemplo, lo que hacen es, junto con la alimentación del animal, se introduce alimentos que son los predilectos, por decirlo de alguna manera, así de una forma divulgativa, ¿de acuerdo?, para las bacterias que ya están en el intestino del animal. Es decir, estoy alimentando esas bacterias beneficiosas con algo que va a hacer que éstas se desarrollen, haya un equilibrio intestinal mucho mejor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el animal esté mucho más sano. Nosotros, por ejemplo, lo que nos gusta hacer es combinaciones, ¿de acuerdo?, de prebióticos, prebiótico y probiótico, prebióticos y ácidos. Ahora estamos utilizando los fagos con prebióticos, es decir, vamos haciendo pruebas, pero depende muchísimo, ya le digo, de cada una de las empresas que solicitan nuestra ayuda por tener un problema determinado. Hay explotaciones a las que les funciona mejor un tipo de alimentación y sin embargo a otras
otro, pero es que eso se ve cada día a nivel de campo y no para el control de las bacterias, sino simplemente para el crecimiento normal del pollo. ¿Cuántas veces vemos que el mismo pienso dado aquí y dado aquí, los resultados son distintos? ¿Mm? De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Nos pregunta Wendy Izquierdo. Cuando se Ujú. toma la muestra de las heces, ¿cuánto tiempo debe uno procesarla para identificar Campylobacter? Vale, con el tema de Campylobacter, no sé si me está preguntando normativa oficial o lo que yo le recomiendo. La normativa oficial, como todas las normativas oficiales, son muy tediosas. Yo, si quiero saber si tengo sí tengo, ¿de acuerdo? Campylobacter, lo que hago es coger hisopo cloacal del ave y sembrarla de forma directa en MCCDA. Enseguida sé si ahí hay Campylobacter o no hay Campylobacter. Es la mejor forma. Hisopo cloacal y siembra en MCCDA, ¿de acuerdo? Se escribe tal cual, MCCDA, no tiene otra forma. Y si lo que quiero es hacer una normativa oficial para hacer recuentos, entonces se pueden coger o heces o contenido fecal. La muestra oficial dice contenido fecal, pero claro, para coger contenido fecal hay que sacrificar al ave. Entonces, si usted no quiere sacrificar al ave, váyase al matadero y coja del matadero los contenidos fecales del lote que quiere estudiar. A partir de ahí, diluciones y recuentos. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Nilson Bernal. ¿Qué tipo de desinfectantes pueden ser efectivos para el tratamiento de Campylobacter en una planta procesadora? Vale, pues tenemos los amonios cuaternarios, tenemos los glutaraldehídos, los peróxidos funcionan muy bien, por ejemplo, en un matadero. ¿Por qué? Porque hay muy poca materia orgánica. En una granja los peróxidos en el ambiente de la explotación nos cuesta más que sean eficaces porque hay más cantidad de materia orgánica. Si somos muy buenos eliminando la materia orgánica, el peróxido nos funciona muy bien. ¿De acuerdo? Por eso el matadero, como es una zona más limpia, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? El peróxido también actúa muy bien, especialmente bien. Y después tenemos los amonios cuaternarios. El formaldehído, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos prohibido, porque es cancerígeno y muy peligroso su manejo. Pero sin lugar a dudas, el formaldehído ha sido siempre lo más eficaz que ha habido contra estas dos bacterias. Pero como casi todo en avicultura que nos lo van prohibiendo, el formaldehído ya lo tenemos prohibido. Así que esta no sería una opción. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Nos pregunta el ingeniero Ignacio Cabrera. En un mundo con tendencia sobre el uso de antibióticos promotores de crecimiento, ¿cuál sería tu mejor estrategia para el control de Campylobacter Salmonella, aunado a otras bacterias que afectan el desempeño de las aves, como por ejemplo E. coli y Clostridium? Sí. Es que de hecho ha dicho las cuatro, las más importantes. E. coli Clostridium desde el punto de vista de sanidad animal y Salmonella y Campylobacter desde el punto de vista de salud pública. Por lo tanto, si lo juntas, son las cuatro que más problemas nos da. Los promotores de crecimiento, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, en Europa lo tenemos prohibido desde el 2006. Ya no se puede utilizar bajo ningún concepto. Se sigue utilizando en algunos sectores productivos, como por ejemplo la carne de conejos, se sigue utilizando, ¿de acuerdo? Sin embargo, en avicultura, en porcino, es algo que está terminantemente prohibido. De hecho, si te pillan echando antibióticos como de forma profiláctica, ¿de acuerdo? Directamente es un atentado a la salud pública, o sea, está totalmente prohibido. ¿Qué es lo que hemos hecho porque claro, nosotros lo utilizábamos igual que todo el mundo, de hecho yo estudié la carrera y a mí me enseñaron que se utilizaban de forma totalmente habitual durante mi carrera en el mundo de la veterinaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos para acabar con el uso de estos promotores de crecimiento? Limpieza, desinfección, bioseguridad extrema, pero hasta el punto de que nosotros no tenemos absolutamente ninguna granja sin vallar, porque antiguamente las teníamos sin vallar, venían senderistas con el perro, con el hijo, y todos cruzaban por allí, o el ganadero acababa de trabajar siendo más cuidadoso, pero luego se iba al bar a almorzar con el resto de ganaderos, ¿verdad? Donde se mezclaban todos, que en España esto de almorzar ya saben que es muy típico. Claro, y ahí se hacía un intercambio con las botas y con todo. Hoy por hoy todo eso es impensable. La bioseguridad es extrema,
extrema. Porque es que en el momento en que no podemos dar antibióticos como promotores de crecimiento, estamos vendidos. Y por eso tuvimos que invertir muchísimo, el sector avícola ha invertido muchísimo dinero en bioseguridad. Es así, bioseguridad, alimentación, buenos programas de limpieza y desinfección. Y igual que antes, fíjense lo que les digo, la limpieza y desinfección, que pueden decirme, si es que nosotros hacemos limpieza y desinfección, si es que nosotros también hacíamos limpieza y desinfección, pero tras analizar todas esas granjas de las que hablábamos antes, fíjense que otra de las cosas que analizábamos eran todas las naves antes y después de la limpieza y desinfección. Y lo que veíamos es que después de desinfectar, hasta el 50% de las naves que habían sido desinfectadas seguían siendo positivas. O sea, se desinfectaba, pero se desinfectaba mal. Y ahora los protocolos, vamos, no es que sean exhaustivos, es que ya quisiera yo que en mi casa utilizar esos protocolos, o sea, es que son muy, muy, muy exhaustivos por lo que justo acaba de decir el compañero, porque realmente con E. coli, con Clostridium, con Salmonella y con Campylobacter estamos vendidos. Y por supuesto, está totalmente prohibido en Europa medicar contra Salmonella y Campylobacter, porque como no hay sintomatología, aplicar antibióticos está prohibido. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿cómo se realiza el tratamiento con bacteriófagos? ¿Es vía oral o intramuscular? Ah, muy bien, muy bien. Pues esto es algo muy, muy novedoso. Bueno, novedoso. Los fagos son virus, sé que la persona que ha preguntado lo sabe, pero si hay alguien que no lo sepa, los fagos son virus que son específicos de bacterias. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un fago contra salmonela, es más, un fago contra salmonella enteritidis solo matará salmonella enteritidis. No tiene ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de especificidad frente a otras bacterias y mucho menos contra células eucariotas, ¿de acuerdo? Solo contra las bacterias. Nosotros ahora estamos dentro de un proyecto europeo porque realmente en Europa está prohibida la aplicación de fagos. Entonces, con este proyecto europeo, Europa lo que quiere es saber si son lo suficientemente seguros como para poderlos aplicar a nivel de campo. En Rusia, los fagos, por ejemplo, se aplican al ser humano. Tienes una infección de orina, va usted a la farmacia en Rusia, pide para la infección de orina y le dan un cóctel de fagos, no le dan antibióticos, en muchos de los casos. O sea, lo utilizan de forma habitual. En Europa no, está totalmente prohibido. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en un mundo como el de la avicultura, que tiene tanta presión social, está tan vigilado, tenemos que hacerlo todo tan bien, porque a la mínima ya estamos en todas las televisiones y es verdad, es fijación con la avicultura lo que se tiene. Y realmente la avicultura se hace las cosas muy, muy bien, pero creo que a veces no somos capaces de transmitir no sé, cómo trabajamos o cómo lo hacemos. Muchas veces, durante muchos años hemos sido muy cerrados y creo que a lo mejor ese ha sido nuestro problema, ¿no? Entonces, ahora que en la avicultura además nos están prohibiendo todos los antibióticos que hay, ya no solo como promotores de crecimiento, que por supuesto, sino para tratar. Ahora la colistina nos la están a punto de quitar ya, ¿de acuerdo? En definitiva, cada vez nos quedan menos antibióticos. Europa se ha dado cuenta que algo nos tiene que dejar, porque nosotros como veterinarios lo que queremos es que nuestros animales no sufran. O sea, no pueden estar enfermos. Frente a E. coli o frente a lo que sea, no pueden estar enfermos, no pueden tener una aerosaculitis y no medicarlo, ¿de acuerdo? No darle antibióticos por las resistencias, es que hay que medicarlos. Entonces están probando los fagos. Y los fagos los estamos administrando en agua. En este momento estamos haciendo pruebas en agua. Y lo vamos a hacer también en pienso, de las dos formas. Y estamos probando tanto el fago encapsulado como sin encapsular, para conseguir, igual que sería con un ácido, ¿no?, que llegue de una forma más lejana en el intestino o no, ¿de acuerdo? Y estamos en ello. Ahora mismo, de hecho, tenemos ya artículos publicados. Si ponen C-Marin en PubMed, podrán encontrar que ya tenemos bastantes artículos publicados y los resultados parecen prometedores a día de hoy. De acuerdo, doctora, le agradezco mucho. Nos pregunta Violeta Barreda, si en un programa de monitoreo de Campylobacter es válido analizar las superficies de las jaulas o cajas del camión al matadero. Si lo que quieres saber es si está correctamente limpio y desinfectado, no, porque no se puede decir no seguro que no, pero casi con toda seguridad que aunque haya Campylobacter no lo va a aislar, ¿de acuerdo? Y si hace PCR, la cantidad de ADN que encontrarás será tanta que es muy difícil, ¿de acuerdo?
Yo lo que haría para monitorizar Campylobacter es coger hisopos de los animales justo cuando entran, hisopos cloacales cuando entran. Cuando entran en el muelle de descarga, ese es el momento mejor para cogerlo. De esa manera sabríamos cómo llegan nuestros animales. Por supuesto, si quieren coger piel de cuello, pero el procesado es súper tedioso. Y sin embargo, con el hisopo cloacal es algo muy rápido, no estresa en nada al animal y al personal que está trabajando tampoco. Yo para Campylobacter no utilizaría el muestreo de cajas. Lo que tendría es un protocolo de limpieza y desinfección muy exhaustivo, que funcione bien, que me elimine, por ejemplo, Salmonella, y si me elimina Salmonella, le aseguro que me elimina Campylobacter también. Vamos, segurísimo. De acuerdo, doctora, le agradezco. Y sería la última pregunta. ¿Son compatibles el uso de ácidos orgánicos y la vacunación frente a salmonela? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es para mejorar. Vas a hacer que esa vacunación funcione mejor aún, porque el animal está mucho más sano, con un equilibrio intestinal mucho más sano. Siempre que un animal está más sano, y con más sano por los ácidos, pero también por un bienestar, también porque el animal esté más fuerte, viva mejor, coma mejor, es verdad. Cuando el animal está en un ambiente que lo rodea, lo que todo es beneficioso, yo aplico una vacuna y esa vacuna es 10 veces más eficaz que si ese animal no toma ácidos, ese animal no está bajo un bienestar adecuado, demasiado hacinados, sucios, cama húmeda, mal manejo, constipados. Por supuesto, pero vamos, sin lugar a dudas. De acuerdo, doctora. Agradecemos nuevamente su ponencia y le felicitamos por tan excelente charla. Agradecemos a nuestro quórum por mostrar su interés al respecto en la mencionada, las preguntas que no se pudieron responder y quienes nos dejaron correo electrónico y teléfono, con todo gusto estaremos respondiendo a la brevedad. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Norel, Norel América y Norel México. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Norel Animal Nutrition, en donde se encuentran las charlas de todos nuestros webinars. Gracias, doctora. A ustedes ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiendo tu información sobre nuestros próximos webinars.